Amigos de la dulzura de mi carácter, un placer estar de nuevo con todos ustedes. Ya este es nuestro programa 6 de la segunda temporada de la dulzura de mi carácter. Les recordamos que vamos a estar tocando muchísimos temas importantes. Estuvimos un tiempo fuera, se nos fueron algunos de los que nos acompañaban siempre, pero les recordamos que vamos a estar aquí presentes 2 veces a la semana con algunos micros y les rogamos que regresen con nuestra página y que se suscriban y nos manden sus mensajes, los temas que quieren que toquemos en este programa, La dulzura de mi carácter. Hoy va un tema realmente polémico. De cualquier manera, pues vamos a recordarle que este programa sale para todos ustedes por el patrocinio de Simple. Sácala de jonrón descargando Simple Plus, la aplicación de streaming de Simple, y disfruta del inicio de MLB como un verdadero MVP. Descárgala ya. Simple. Conéctate al mejor entretenimiento, así de simple. Hoy vamos a hablar de José Altuve y vamos a hablar, pues, la motivación de esto se manifestó por lo que seguimos viendo en los diferentes estadios. En Minnesota jugó la semana pasada José Altuve, tuvo una noche muy dura y en su último turno se ponchó por quinta vez y las pitas y los abucheos estuvieron otra vez a la orden del día ante un estoico venezolano, José Altuve, que tiene demasiado clase para caer en circunstancias y que durante todo lo que ha pasado no ha caído en ninguna de esas circunstancias. Y entonces le vamos a contar qué es lo que pasó y por qué Altuve sigue siendo abuchado, sigue siendo vilipendiado, y hay otros que andan por la vida gozando de los peces de colores. Y vamos a comenzar por lo que sucedió y la historia de lo que sucedió con el equipo de los Astros de Houston. Los equipos han robado señas a lo largo de toda la historia y los inteligentes, bueno, este es un inteligente, este roba señas, pero no por medios electrónicos. Y ya venían con rumores de los Astros y de otros equipos de que robaban señas. El escándalo estalló en noviembre del 2019. Varios miembros de Houston fueron disciplinados por usar ilegalmente un sistema de cámaras de video para robar señales de equipos oponentes durante juegos en el 2017 y 2018 por intermedio de unas cámaras y otros subterfugios. Robaban la seña y se la transmitían a los bateadores. Resulta que Mike Fiers fue un lanzador de los Astros de Houston y bueno, ese pitcher en 2017 le dijo a The Atlantic, una página muy prestigiosa, que Houston usó una cámara de video en los asientos del jardín central para observar al receptor oponente al darle las señas a su lanzador sobre el siguiente picheo. Jugadores y personal del equipo miraban la cámara del catcher y por señales de audio, golpeaban un bote de basura informando al bateador el picheo que venía a continuación. Fue ese golpe, hubo épocas en que eran gritos, silbidos y, bueno, llamamientos para que estos pudieran aprovechar, conocer la seña. Una investigación de MLB confirmó en enero de 2020 que Houston usó ilegalmente un sistema de cámaras para robar señas durante la temporada regular y la postemporada de 2017 y en parte de la 2018. No encontraron evidencia sobre el 2019. Y bueno, ¿qué sucedió entonces? Sucedió que fueron multados los Astros de Houston por $5 millones porque fue una investigación oficial de MLB y multaron con 5 millones a los Astros y los despojaron de su primera y segunda ronda de selección de la campaña del 2020 y 2021. Suspendieron al gerente
al general manager, el mexicano Jeff Luhnow, que bueno, por supuesto, el jefe siempre tienen situaciones de responsabilidad y también suspendieron al manager a J. Hinch para la temporada del 2020 por no, eh, por no prevenir las violaciones de las reglas de sus peloteros. Houston solo los despidió a los dos después de que Major League Baseball anunció entonces esa suspensión. Y bueno, ¿qué pasó con J. Hinch? Bueno, J. Hinch fue el manager de este equipo y la investigación determinó que J. Hinch no aprobó ese método de robo de señas y lo terminó después de dos ocasiones en el comienzo de la temporada. Sin embargo, permitió que continuara en 2017 hasta la Serie Mundial. Manfred lo criticó duramente por eso, dado que el manager es responsable de supervisar directamente a los técnicos y jugadores. No había justificación para la inacción de Hinch y Manfred lo responsabilizó por ello. De manera que J. Hinch es uno de los indiciados en esta circunstancia porque él participó del método, lo negó y después simplemente dejó que sucediera con su inacción. Un primer participante en esta serie de trampas y que no dijo nada, se quedó callado, era el manager y por supuesto lo invitaron a desalojar el sitio a J. Hinch y anda, bueno, por ahí como los peces de colores, nadie lo pita, nadie lo critica, nadie dice nada de él y él permitió que esto sucediera conociéndolo. Además, participó en los dos primeros métodos que hicieron, después se salió y dejó que esto pasara. Y entonces, ¿qué tenemos de otro personaje también que anda por allí muy tranquilo? Se trata de Alex Cora. Estos son, yo no estoy haciendo acusaciones, yo no soy inquisidor, yo no soy un juez, no soy nada. Sencillamente es la investigación de Major League Baseball lo que arrojó y lo que se ha dicho de todas estas cosas. Bueno, un día después, el 14 de enero de 2020, Boston y Cora, su manager en ese momento, acordaron separarse porque la investigación encontró que Cora estuvo estrechamente involucrado en la implementación y uso del esquema de robos de señas por Houston. Cora firmó como manager de Boston en el 2018, después de haber estado en el 2017 como coach de banca de este equipo y haber participado activamente en la creación, el uso del sistema de robo de señas. ¿Y qué pasó? Que estuvo con Boston el año 2018 como su manager. Lo contrataron después de eso. Y para que ustedes vean cómo son las cosas, fue investigado también con ese equipo de los Medias Rojas de Boston por sospecha de robo de señas y el comisionado dijo que Cora no comunicó eficazmente a los jugadores de Boston de las reglas del robo de señas para 2018. Y bueno, allí hubo un involucrado que lo votaron del equipo, pero el comisionado no encontró suficientes pruebas como para decir que estaba de acuerdo con eso Joey Cora. Pero ya tenemos no solo una, sino que en Houston idea la trampa, la comparte y participa en ella. Y en el año siguiente, en otro equipo, bueno, es también sospechoso de haber hecho todo eso. Y bueno, hablamos de Hinch, de la investigación y que permitió que eso siguiera sucediendo. Y bueno, el comisionado lo criticó duramente porque dijo, el manager es responsable de supervisar directamente a los técnicos y jugadores. No había justificación para la inacción de J. Hinch y Manfred lo
responsabilizó por ello. Y bueno, a J. Hinch lo contrataron después de su suspensión con los Tigres de Detroit y anda gozando un pullero sin que nadie, sin que nadie ni nada lo pite y lo critique por haber hecho esto. Y entonces tenemos a otro participante importante, que es nada más y nada menos que el boricua, que ya casi está en el Salón de la Fama, que es nada más y nada menos que Carlos Beltrán. A Carlos Beltrán lo acusan, entre otros. Hay una cita de Dave Hudgens, que era el coach de bateo. Se disculpó por su participación en ese escándalo y confirmó que Beltrán era uno de los líderes de ese esquema. Carlos Beltrán fue el único jugador de Houston del 2017 mencionado en el informe de Major League Baseball y había sido contratado para dirigir a los Mets para el 2020 y se separó del equipo tras la investigación de Major League Baseball porque él lo acusaron de ser líder del vestuario y cabecilla del sistema de trampas, Carlos Beltrán. De manera que, bueno, tenemos todas estas cosas, todas estas informaciones que salen por allí y, bueno, siempre se ha dicho y lo han declarado algunos que el venezolano José Altuve no comulgaba con eso, que por supuesto era muy difícil para él romper el silencio y acusar a su compañero de lo que estaba pasando. Pero informes posteriores revelaron que hubo 4 jugadores que, según se informó, ordenaban a sus compañeros que no le informaran del picheo que venía. Y fueron José Altuve, Brian McCann, Tony Kemp y Josh Reddick. Incluso hay grabaciones y salen otros peloteros involucrados con el toque del tambor. Y hay muy pocos juegos observados en repeticiones y en grabaciones en los cuales José Altuve le tocan el tambor en algún momento. Y resulta que hay algunos juegos donde se ve a Altuve desde el home plate volteando hacia el dogado y emitiendo algunos juicios reclamando de que no quería que eso sucediera. Y bueno, que resulta que pasaba, que cuando no tocaban el tambor era recta lo que venía, y cuando lo tocaban 1 o 2 veces era un picheo rompiente. Y entonces tenemos aquí varios jugadores destacados, varios dirigentes destacados con responsabilidad directa y gratificada por la investigación del comisionado Ron Manfred de Major League Baseball. Y son hombres que en este momento, todavía ayer veíamos un juego en Seattle y dio un jonrón José Altuve y lo siguieron pintando. Y él ha soportado estoicamente todas esas cosas. No ha sido como Carlos Correa. Carlos Correa también está involucrado. Carlos Correa también estuvo involucrado en eso. También era uno de los líderes de este equipo y era el que más peleaba con los periodistas y decía cosas y tiraba cosas contra el piso. José Altuve ha soportado todo esto estoicamente a partir de esa temporada del 2019 y 2020 sin decir nada. Y ayer mismo vimos cómo, pues, en Minnesota, la semana pasada, vimos cómo él vino a batear y tenía 4 ponches y en el noveno episodio le metieron el 5.º ponche y aquello fue una fiesta tremenda. Y entonces a J. Hinch, que trabajó en el establecimiento de esa amañada forma de robar la seña, y después se hizo el loco y no dijo nada a J. Hinch. Y lo premiaron siendo manager en los años subsiguientes. Alex Cora participó plenamente, fue uno de los cabecillas de que consiguieran este método para robar la seña
lo sacaron de allí en el 2017, que era de banca de este equipo, fue a parar a Boston y en Boston también estuvo aparentemente involucrado. No pudieron probar que él estuviera involucrado en el robo de señas, pero sí pudieron decir que no informó a los jugadores de lo que podía estar pasando allí. Y el otro es Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, de milagro no entró en su primera llamada, en su primera elección para la votación del Salón de la Fama. Ojo, yo no estoy sino sencillamente exponiendo las cosas que se probaron que pasaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el caso de Juan Marichal? Juan Marichal tuvo una carrera brillante, de los 20 a 30 mejores lanzadores de la historia. Y tuvo un episodio con esa rivalidad que había entre Dodgers y Gigantes, en que le dio un batazo aquí, por la espalda, a John Rosboro. Y él ha debido entrar, bueno, por el 90% de las votos el primer año. No entró el primero, no entró el segundo, y tuvo que invitar a John Rosboro y hacer la pase con John Rosboro a su casa para que lo metieran en el tercer año. Carlos Beltrán tiene números para ir al Salón de la Fama, sí, pero nadie dijo absolutamente nada de eso. Y estos personajes andan por allí disfrutando de la vida, mientras que José Altuve, que es comprobadamente el que menos utilizó eso, el que se negó a utilizar eso, era muy difícil que él saliera a decirle a la prensa, mire, aquí están haciendo trampa toda esta gente, porque cómo iba a quedar él en ese equipo y con sus compañeros. Que podemos decir que él fue participante en esa situación y no lo dijo, sí, lo podemos decir. Pero los demás, a J. Hinch, los demás, Alex Cora, no solo con Houston, sino con Boston, y Carlos Beltrán, y bueno, y Dave Hudgen también, Dave Hudgen, que era el cuarto de bateo de ese equipo, pidieron disculpas y se confesaron que habían participado en ese sistema de trampa. Y Altuve lo pitan en todos lados, pero con esa clase que tiene Altuve, con esa contundencia, con ese temperamento, con esa personalidad, incólume ante todas esas pitas, mientras que los otros andan riéndose de los peces de colores, nadie los ataca, nadie dice nada y tuvieron una participación activa y comprobada por la investigación de Major League Baseball y de Ron Manfred, que fueron factores importantísimos en esta trampa. Cora no solo en un equipo, sino aparentemente en dos. Bueno, pero tranquilo, porque la calidad humana y la calidad de pelotero de José Altuve se sigue imponiendo. Si Dios quiere y la salud se lo permite, va a llegar a los 3,000 hits, va a ir al Salón de la Fama. Y yo quisiera que alguien me dijera que no va a votar por Altuve en el primer año y que sí votaron por Carlos Beltrán, comprobado partícipe de ese sistema de trampa en su primer año, que no van a votar porque Altuve estuvo involucrado allí. Es venezolano, tiene una calidad tremenda. Y no vamos a decir, ¿qué vamos a decir de Cora y de Hinch? Son buenos managers, ¿sí? Manchados, buenos managers manchados. Y Carlos Beltrán, sus números y su carrera, ¿merece estar en el Salón de la Fama? Claro que merece estar en el Salón de la Fama, pero manchado también por haber participado en esta trampa. Altuve tiene demasiada clase y demasiada calidad. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando. Me tengo que ir para el left field, me voy para el left field para que mi equipo sea mejor. Y bueno, eso es José Altuve. Es orgullo de los venezolanos. Y bueno, sácala de jonrón, sácala de jonrón, descargando Simple Plus. Si tú descargas Simple Plus, esa es la aplicación de streaming de Simple y puedes disfrutar el inicio de MLB como un verdadero MVP, como ya ha sido José Altuve en las grandes ligas. Descárgala ya, simple. Conéctate al mejor entretenimiento, así de simple. Bueno, Gerardo Díaz Yuncosa es nuestro asistente de producción, como siempre, pues muy activo. Hemos estado trabajando para mejorar lo que fue el primer año, para que los cuadros sean absolutamente visibles, tengan ustedes información
de todas estas cosas que están pasando en las grandes ligas. La dulzura de mi carácter, la dulzura de mi carácter. Suscríbanse, acompáñennos en este nuevo año. Necesitamos que regresen con nosotros todos esos más de 6,000 suscriptores. Regresen, que tenemos temas muy interesantes. Altuve, demasiada clase, demasiada calidad.